Él mira fijamente dentro del pozo abandonado, esperando encontrar solo un lince hambriento, pero su respiración agitada revela que no está sola. Su corazón late con fuerza cuando nota una segunda figura acechando detrás de ella, una escalofriante revelación que convierte este rescate en algo mucho más peligroso. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz del sol parecía apenas rozar la superficie agrietada de un viejo pozo abandonado en un rincón remoto de la sierra. Nadie prestaba atención a aquel agujero cubierto de maleza, con bloques de piedra desgastados por siglos de viento y lluvia. Sin embargo, ese día, un tenue sonido, casi imperceptible, emergía desde el fondo. Era un jadeo, un gemido sordo que resonaba en las paredes húmedas. El eco de esa queja parecían ser las últimas energías de una criatura atrapada. Fue el guardabosques local, Mateo Vargas, quien primero notó algo extraño. Había ido a revisar los límites del parque natural tras recibir reportes de basura acumulada y ruidos nocturnos. Nunca imaginó que encontraría lo que parecía ser un lamento de pura desesperación. Al acercarse a la abertura, Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No era solo el contraste entre el calor abrasador de la tarde y la frescura umbrosa del pozo. Era la certeza de que algo o alguien necesitaba ayuda allí abajo. Agudizó el oído y confirmó que el sonido provenía de varios metros de profundidad. Las piedras húmedas se veían resbaladizas y las raíces colgantes parecían manos retorcidas que anhelaban atrapar a quien se atreviera a descender. Sin pensarlo demasiado, ató una cuerda a un tronco cercano y se preparó para bajar. Llevaba consigo una linterna, su viejo botiquín y una determinación férrea. Fuera lo que fuese, no pensaba dar media vuelta sin saber qué ocurría en ese oscuro abismo. Con cada peldaño improvisado que descendía, el aire se hacía más denso y cargado de humedad. La linterna apenas rompía la penumbra, revelando musgo y grietas por doquier. De pronto, un leve gruñido retumbó en las paredes, seguido de un bufido que resonó con fuerza. Mateo detuvo su avance en seco. Un par de ojos brillantes se distinguía al fondo, reflejando la luz con un matiz salvaje. Por un segundo pensó que podría tratarse de un perro o un zorro atrapado. Sin embargo, al enfocar mejor, distinguió el contorno felino, las orejas puntiagudas y la complexión estilizada de un lince. El corazón de Mateo dio un vuelco. Un lince ibérico, o al menos uno muy parecido, estaba allí, al límite de sus fuerzas. En esa región la presencia de un lince era casi un mito. Muchos lugareños hablaban de avistamientos antiguos, de historias transmitidas por sus abuelos, pero nadie tenía pruebas recientes de que siguieran existiendo. Sin embargo, allí estaba uno, flaco y claramente extenuado. El agua estancada en el fondo del pozo apenas debía servirle de alivio, y no había señales de presas que pudiera cazar. Mateo se acercó con cautela, sin perder de vista las garras y los colmillos del animal. Incluso en su fragilidad, un lince podía ser peligroso si se sentía acorralado. Poco a poco, el guardabosques habló con voz suave, intentando transmitir calma. Su objetivo era revisar si el felino estaba herido y, de ser posible, sacarlo de aquel infierno de piedra. El lince soltó un bufido de advertencia, pero no se movió de su sitio. Mateo aprovechó la oportunidad para iluminar mejor con la linterna. Notó marcas en las paredes del pozo, como si el animal hubiera intentado trepar en repetidas ocasiones sin éxito. También vio algunas manchas de sangre, indicando que en algún momento sufrió cortes o rasguños al forcejear contra la roca. Con el corazón palpitándole en las sienes, Mateo se acercó un poco más y pudo ver algo que lo dejó helado. Bajo el lince, protegido parcialmente por su cuerpo,
asomaba otro bulto tembloroso y más pequeño. No era un simple lince adulto atrapado en soledad. Parecía haber un cachorro a su lado, vivo pero extremadamente débil. La hembra gruñía con insistencia cada vez que Mateo intentaba acercarse un paso más. Resultaba evidente que esa madre estaba dispuesta a defender a su cría con lo que le quedaba de fuerza. Consumido por la compasión y el sentido del deber, Mateo analizó la situación. Bajar al pozo había sido relativamente sencillo, pero subir con 2 linces aterrados sería otra cosa. Necesitaría ayuda, quizás un arnés especial o la colaboración de algún veterinario experimentado. Sin embargo, no podía simplemente marcharse a buscar refuerzos y dejar a la madre y a la cría en ese estado. Cada minuto de espera reducía las posibilidades de supervivencia de ambos felinos. Tenía que idear un plan rápido para al menos estabilizarlos. Deslizó con cuidado su mochila por el suelo mojado, tratando de no sobresaltar más a la lince adulta. Extrajo un pequeño recipiente con agua y algunas vendas limpias. Primero, necesitaba ganarse la confianza del animal. No era una tarea fácil. Un lince salvaje, especialmente una madre protegiendo a su cachorro, reaccionaría con ferocidad ante cualquier amenaza. Pero Mateo conocía algunos trucos después de años de rescates en la zona. Hablándole en voz baja y evitando movimientos bruscos, derramó un poco de agua en una concavidad de la roca, lo bastante cerca para que la felina oliera el líquido y, con suerte, se calmara. Vio cómo la nariz del lince se movía, captando el olor. El hambre y la sed podían más que el miedo. Poco a poco, la madre lince dio un paso titubeante hacia el agua y lamió la roca. Sus ojos, aunque cansados y recelosos, parecían medir cada gesto de Mateo. El guardabosques aprovechó ese momento para observar mejor al cachorro. Era evidente que llevaba días sin alimentarse. La capa de pelaje estaba opaca y los huesos comenzaban a notarse bajo la piel. Incluso la respiración resultaba débil, con un silbido preocupante al inhalar. Mateo recordó las historias de cómo los linces suelen parir a sus crías en lugares ocultos y seguros. Que esta madre hubiera terminado en un pozo abandonado sugería un accidente o una persecución. Tal vez había estado huyendo de cazadores furtivos, o quizás de algún depredador más grande. Un segundo trueno sacudió el aire. Mateo apretó los dientes. ¿Lograría salvar a la madre y al cachorro antes de que la tormenta los atrapara? El tiempo corría. La brisa se tornó en un viento áspero que silbaba sobre la boca del pozo. Una señal inconfundible de que la tormenta anunciada se aproximaba con rapidez. Desde el fondo, el lince gruñía con un sonido gutural, mientras su cría soltaba apenas un hilo de quejido. Mateo alzó la mirada y observó el cielo. Un denso manto de nubes grises amenazaba con descargar su furia en cualquier momento. Se limpió el sudor de la frente y comprobó la cuerda que había atado al tronco. Si la lluvia comenzaba a caer con fuerza, el rescate se complicaría mucho más. El riesgo de resbalar dentro del pozo y no poder salir a tiempo era altísimo, pero abandonar a los animales en ese agujero oscuro y mohoso no era una opción. Tenía que darse prisa, actuar con calma y precisión, y sobre todo, lograr que la madre lince no lo atacara en un arranque de pánico. Estiró el brazo lentamente para alcanzar su mochila, deslizando el contenido sobre las piedras húmedas con extremo cuidado. Notó cómo las orejas del felino se orientaban hacia él, atentas a cualquier movimiento que pudiera indicar agresión. Dentro de la mochila tenía algo de comida para emergencias, pero no estaba seguro de que a la lince le atrajera un trozo de barrita energética o una pequeña ración de frutos secos. Aún así, decidió intentar cualquier cosa que la ayudara a recuperar energías, aunque fuese de forma mínima. Abrió con sigilo un envoltorio y colocó un pedazo de alimento sobre una roca plana,
a medio metro del animal. El lince gruñó de nuevo, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Avanzó un paso y olfateó el aire con cautela. Mateo aprovechó para observarla más de cerca. Su pelaje, marcado con motas oscuras, estaba sucio y pegajoso. Tenía una pata trasera ligeramente levantada, como si le doliera. El cachorro, entretanto, se mantenía inmóvil en el suelo, tiritando. El tiempo se agotaba. Con la tormenta al acecho, Mateo decidió que lo mejor era pedir apoyo. Tal vez un grupo de rescate o un veterinario especializado podría bajar a ambos animales con un arnés. Sin pensarlo más, sacó su teléfono. No había señal. Aquella zona montañosa era célebre por sus constantes problemas de cobertura y el viejo pozo estaba en una hondonada, lejos de cualquier repetidor. Frustrado, guardó el móvil y contempló la abertura por donde había descendido. Si subía para buscar cobertura, perdería un tiempo valioso y dejaba solos a la madre y al cachorro, lo cual podría resultar fatal si estallaba la tormenta o si la lince intentaba escalar las paredes y volvía a lastimarse. Era un dilema serio. Se maldijo internamente por no haber traído un transmisor de radio más potente. Mientras meditaba sus opciones, un trueno retumbó como un cañonazo lejano y las primeras gotas comenzaron a caer, rebotando en los bordes del pozo y formando hilos de agua que se deslizaban por la piedra. La temperatura descendió un par de grados. Mateo notó cómo el lince se agitaba, confundido ante la repentina ráfaga de lluvia que se filtraba por la abertura. El cachorro se estremeció aún más. El guardabosques comprobó la cuerda, sopesando si podría sujetar al animal con el abrigo o una manta y subirlo a pulso. Tal vez no sería imposible, pero ¿y la cría? Lograría mantenerlos a ambos a salvo sin que la madre, presa del pánico, lo arañara o mordiera. Buscó en su mochila algo parecido a un lazo o una red, pero solo halló vendas, una navaja multiusos y algunos suministros básicos. Era momento de una maniobra arriesgada. Se quitó la chaqueta y la extendió lentamente sobre el suelo para que la lince la olfateara y, con suerte, se fuera familiarizando con su olor. A continuación, acomodó al borde del pequeño charco que había formado la lluvia unas gotas adicionales de agua pura sacada de su cantimplora. El animal lamió con desesperación el nuevo líquido y, por un segundo, pareció bajar la guardia. Ese fue el instante que Mateo aprovechó para moverse unos centímetros más cerca, inspeccionando el estado del cachorro. Lo vio con los párpados entrecerrados, respirando de forma irregular y con una capa de suciedad que le cubría buena parte del cuerpo. Aunque aún no podía distinguir su sexo, la cría era tan pequeña que su supervivencia pendía de un hilo. En ese momento, la tormenta cobró fuerza. Un relámpago rasgó el cielo y el estruendo posterior sacudió las paredes. El agua comenzó a caer con más violencia, escurriéndose por cada grieta y formando un torrente que amenazaba con inundar el fondo del pozo. La madre lince, alarmada, emitió un gruñido que resonó en la semipenumbra, protegiendo a su cría con el cuerpo. Mateo sintió un escalofrío al darse cuenta de que, si el nivel de agua subía demasiado, ni él ni los linces encontrarían salida. Tenía que actuar ya o se enfrentarían a una tragedia casi inevitable. Se levantó con determinación y examinó la pared más cercana para buscar un posible punto de apoyo que permitiera sacar primero al cachorro. La idea era improvisar un transporte seguro, quizá usando la chaqueta como un improvisado saco. Casi resbaló sobre una piedra suelta y el corazón se le aceleró, pero logró mantener el equilibrio y acercarse al lince a una distancia de apenas un brazo extendido. El felino emitió un siseo de advertencia, mostrando colmillos afilados. Mateo alzó la mano con lentitud, intentando mostrar sumisión, y lanzó un susurro suave,
palabras sin sentido pero cargadas de intención tranquilizadora. La tensión llenó cada rincón de ese círculo de piedra. Por un instante, pensó que el lince se lanzaría contra él, pero entonces la madre pareció decidir que el hombre no era una amenaza directa. Bajó un poco la mirada y olisqueó el aire. Mateo exhaló con cautela. Pudo notar que la pata trasera de la madre sangraba levemente, un corte superficial pero que podría infectarse en un ambiente tan insalubre. Reuniendo coraje, Mateo empujó con su pie la chaqueta hasta acercarla a la cría. Intentaba que sirviera de acolchado para protegerla del agua que se acumulaba. La madre se tensó, pero no atacó. Cuando el cachorro sintió el contacto de la tela, emitió un gemido apenas audible y empezó a mover las patitas, como si buscara refugio en ese paño tibio que olía a humano, pero también a calor y seguridad. Mateo aprovechó el momento para adelantar su mano enguantada hacia el costado del cachorro. Sabía que si la lince interpretaba aquel movimiento como una agresión, tendría que esquivar sus zarpazos de inmediato. Sin embargo, un nuevo trueno resonó. La hembra se distrajo unos segundos y esa distracción fue suficiente para que él lograra deslizar al pequeño sobre la chaqueta, envolviéndolo con extremo cuidado. El cachorro lanzó un último quejido de sorpresa, pero su falta de fuerzas impidió mayor resistencia. Mateo lo sostuvo junto a su pecho, tratando de transmitir calor corporal. La madre lince soltó un gruñido ominoso, pero no se abalanzó. Parecía entender en una forma casi milagrosa que lo que aquel humano intentaba era ayudar. Tal vez la necesidad la impulsaba a aceptar lo que de otro modo habría sido impensable. El agua seguía incrementando su caudal, formando charcos más profundos que anegaban el fondo del pozo. Mateo supo que no tendría otra oportunidad mejor. Con el cachorro ya en sus brazos, se dispuso a escalar, pero no sin antes pensar en la madre. Si la dejaba allí, en poco tiempo estaría en el mismo peligro. Por otro lado, cómo subirla sin que se revolviera era un enigma. Miró a los ojos de la felina y vio, en ese destello ambarino, no solo desconfianza, sino un rasgo de esperanza, una súplica muda para no quedar atrás. Sin embargo, el riesgo era enorme. La cuerda no estaba diseñada para 2 pesos adicionales aparte del suyo, y un lince asustado podría desestabilizar todo. Sin contar que la madre, si se sentía atrapada, podría atacarlo a medio ascenso y provocar una caída fatal. Aún así, abandonarla significaba casi condenarla a morir. Entre relámpagos y el golpeteo ensordecedor de la lluvia, Mateo trazó un plan desesperado: subir primero al cachorro y asegurarlo en la superficie, luego improvisar un segundo descenso para rescatar a la madre. Tomó aire, aseguró al cachorrito contra su pecho y empezó a subir, paso a paso, aferrándose a las piedras con manos temblorosas. El agua le corría por la frente y empapaba sus ropas. Sentía la cuerda tensarse bajo su peso combinado. La madre lince, desde abajo, maullaba con un tono ronco, mitad amenaza y mitad súplica. Al llegar a la boca del pozo, un golpe de viento casi lo arrojó nuevamente hacia adentro. Se aferró con todas sus fuerzas y rodó sobre la superficie, protegiendo a la cría en su regazo. Cuando finalmente se encontró a salvo en tierra firme, respiró aliviado y comprobó el estado del cachorrito. Seguía vivo, aunque temblaba de frío y miedo. El bosque se estremecía bajo la furia de la tormenta. El barro se volvía más resbaladizo a cada segundo. Mateo se levantó con dificultad y miró hacia las profundidades, donde los ojos de la madre centelleaban. No podía verla con claridad, pero distinguía sus bufidos angustiados. Sin pensarlo más, corrió a su camioneta y buscó una cuerda extra,
una manta gruesa y su vieja jaula transportadora de animales. El plan sería bajar otra vez, ganar la confianza de la lince y asegurarla para el ascenso, esperando que la fuerza de ambos no rompiera el improvisado arnés. El trueno que sacudió los árboles cercanos anunció que el tiempo se le agotaba. Mateo volvió a asomarse al borde del pozo con la frente empapada y el cachorro de lince envuelto en la chaqueta. La fuerza de la tormenta hacía que el agua se filtrara sin piedad entre las grietas, convirtiendo el interior en un verdadero barrizal. Desde abajo, la madre lanzaba una serie de maullidos roncos, casi como un reclamo de auxilio o un reproche por haber separado a su cría. El corazón de Mateo latía con fuerza. Era consciente de que cada minuto que pasara complicaría el rescate, pero al menos el cachorro ya estaba a salvo en la superficie. Con la mirada fija en los ojos amarillentos de la madre, Mateo respiró hondo y colocó al lincecito en la transportadora que había logrado sacar de su camioneta. El pequeño se acurrucó de inmediato, temblando, mientras las gotas de lluvia resonaban en el techo metálico del vehículo. Mateo comprobó rápidamente que el cachorro siguiera respirando, y aunque su estado era crítico, se mantenía con vida. Ese momento fugaz de alivio quedó de inmediato opacado por la urgencia. La madre seguía atrapada en las profundidades, sin escapatoria clara. Atando con destreza la nueva cuerda al mismo tronco que había usado antes, Mateo improvisó un sistema de poleas con la manta gruesa. La idea era bajar con la manta enrollada en el brazo, ganarse de nuevo la confianza del lince y tratar de ceñirla lo suficiente para izarla. Sonaba temerario, pero no veía otra salida. No era factible meterla en la transportadora, pues un lince adulto jamás aceptaría ese encierro sin oponer feroz resistencia, y menos en esas circunstancias. Con el corazón encogido, se preparó mentalmente para lo que podría ser el lance más arriesgado de su vida. Descendió otra vez apretando los dientes para no resbalar en las rocas cubiertas de fango. El rugir de la tormenta se intensificaba, y cada relámpago iluminaba por un instante las paredes, revelando las grietas y el musgo que adornaban el pozo. Al pisar el fondo, el agua le llegaba ya por encima de los tobillos, formando una corriente helada que corría en círculos. La madre lince mantenía la distancia, con el lomo arqueado y la cola erizada. Aún así, sus gruñidos eran más débiles que antes, como si la energía se le agotara poco a poco. Mateo soltó la manta en el suelo, a la vista del felino, y se arrodilló con lentitud para demostrar que no pensaba atacarla. Usó el mismo tono suave que había empleado antes, pronunciando palabras tranquilizadoras. El lince, sin dejar de observarlo, ladeó la cabeza y olfateó el aire con cautela. No había manera de saber con certeza lo que pensaba, pero algo en su mirada denotaba un extraño entendimiento, una mínima tregua nacida de la desesperación. Tras unos segundos eternos, el animal dio un paso hacia la manta. Ahí, Mateo vio su oportunidad. Con dedos temblorosos por el frío y la tensión, tomó un extremo de la manta y avanzó apenas unos centímetros. La lince gruñó, pero no retrocedió. A Mateo le temblaban las rodillas. Sentía que en cualquier momento podía recibir un zarpazo, pero confiaba en que la madre, al ver que el cachorro estaba en mejores condiciones, se dejaría ayudar. Había mucha incertidumbre. La lluvia golpeaba con furia y el eco de los truenos retumbaba en sus oídos. Si no lo lograba rápido, el agua continuaría subiendo. Cuando estuvo a la distancia de su propio brazo, se detuvo y extendió la manta, formando una especie de semicírculo. La lince se mantuvo inmóvil, sin atreverse a retroceder, quizá demasiado agotada para una confrontación frontal. Lentamente, Mateo acercó un costado de la manta al vientre del animal, intentando crear un bolsillo seguro para envolverla.
Notó entonces que, bajo el pelaje sucio y mojado, la madre parecía más delgada de lo normal, con las costillas marcadas y una respiración agitada. Era evidente que la caída y la prolongada estancia sin alimento la habían debilitado al límite. De pronto, un estrépito resonó desde arriba y una ráfaga de viento casi arrancó la cuerda que los sujetaba. Mateo sintió una punzada de pánico. El tronco cedía lentamente bajo la presión. Tenía que terminar de subir a la lince antes de que la tormenta hiciera imposible el rescate. Apresuró el movimiento y, en un gesto arriesgado, envolvió el cuerpo del animal con la manta. La lince soltó un chillido, se revolvió y clavó sus garras en la tela. Mateo apretó los dientes, agradeciendo haber usado un material grueso. Sus brazaletes de cuero y los guantes reforzados lo protegían, pero las sacudidas del animal amenazaban con desequilibrarlo. Aún así, logró sujetar la manta con fuerza y rodear a la lince lo mejor que pudo. Con un par de maniobras pasó la cuerda extra por debajo y ató un nudo que esperaba sirviera de arnés. Los bufidos y gruñidos se intensificaron, llenando el aire de un eco áspero y desesperado. Mateo, mojado hasta los huesos, dirigió la vista hacia arriba. El agua seguía cayendo y los charcos se convertían en corrientes. «Tranquila, muchacha», murmuró, como si el animal pudiera entender cada sílaba. «Ya casi lo logramos». Comenzó el ascenso con la lince envuelta. Sentía cada contracción de su musculatura mientras ella se debatía. La cuerda crujió y por un instante sintió que todo su peso y el del felino se suspendían en un péndulo peligroso. Un relámpago iluminó la silueta de ambos colgando a mitad de camino, proyectando una sombra fantasmagórica en el interior del pozo. Si la lince se soltaba o se zafaba del nudo, el golpe contra las rocas sería fatal. Mateo siguió subiendo pulgada a pulgada, concentrándose en no resbalar. El viento helado le castigaba el rostro, pero mantuvo la mirada fija en el borde cada vez más cercano. Tras unos minutos que parecieron eternos, sus manos alcanzaron la superficie y un tirón final los sacó a ambos de la trampa de piedra. Con un alarido que mezclaba alivio y agotamiento, Mateo rodó para quedar boca arriba, soltando la cuerda y tratando de recuperar la respiración. Sentía los brazos agarrotados por el esfuerzo. La manta se estremecía junto a él, y la lince seguía luchando por liberarse. Aún no estaba a salvo del todo, pero al menos ya no se ahogaría en el pozo. Se incorporó con lentitud, y con un cuidado extremo aflojó la manta. La madre, empapada y jadeante, se retorció para liberar una pata y lanzó un manotazo, que Mateo esquivó por poco. Vio los ojos del animal, llenos de pánico y furor, y retrocedió un par de pasos, dándole espacio. La lince levantó la cabeza con torpeza, observó la salida libre y agitó las orejas empapadas. Durante unos instantes, pareció debatirse entre huir al monte o permanecer junto a su cría. Sin embargo, la maternidad fue más fuerte que el instinto de escapar. Sus ojos se clavaron en la transportadora donde yacía el cachorro. Mateo se desplazó para abrir la puerta de la jaula. El cachorro asomó la cabeza, aturdido y débil. Con un lamento casi imperceptible, la cría movió las patitas delanteras y parpadeó. La madre, más calmada pero aún recelosa, se acercó con pasos inseguros y pegó el hocico a la abertura de la transportadora, soltando un siseo bajo. El pequeño respondió con un maullido apagado, y la madre, tras un par de segundos de duda, lo lamió en la cabeza, limpiando con su áspera lengua la suciedad que aún permanecía en su pelaje. Esa imagen conmovió a Mateo. Sintió un nudo en la garganta mientras observaba la escena. El reencuentro entre dos seres que habían estado al borde de la muerte, atrapados en un pozo del que no habrían salido sin ayuda. La lluvia arreciaba y un nuevo trueno sacudió el aire.
pero esa breve muestra de ternura parecía detener el tiempo. Cuando la madre hubo constatado que su cría respiraba, se giró hacia Mateo con una mirada que no supo interpretar del todo. Ya no era la mirada de un animal presa del pánico, sino algo más sereno, casi inquisitivo, como si comprendiera que, de algún modo, le debía la vida. Las garras seguían a la vista, y la tensión era innegable, pero la madre permaneció inmóvil. Mateo fue reculando, señalándole con la mano el camino hacia el bosque. Era consciente de que, si el animal se quedaba allí, la tormenta podría dañarlos a ambos, y tampoco quería obligar a la lince a someterse a cuidados humanos que solo provocarían más estrés. Aún así, el cachorro no estaba en condiciones de caminar o cazar, y si se marchaban tal cual, era casi seguro que no sobrevivirían al frío y al hambre. Fue entonces cuando un ruido de motor irrumpió en la escena. Otra camioneta se aproximaba, y Mateo alzó la vista. Era Daniel, un compañero guardabosques, al que había intentado contactar sin éxito. El hombre se bajó de un salto, empapado en segundos, y corrió hacia ellos con un rostro que mezclaba asombro y preocupación. «Mateo, ¿qué? ¿Estás bien? Es un lince», gritó incrédulo, contemplando a los dos animales empapados. «Ayúdame», pidió Mateo con la voz temblorosa. «Necesitamos atender al cachorro. La madre está malherida, pero no se irá sin él». Daniel asintió y abrió el maletero de su vehículo, sacando una manta y un botiquín de primeros auxilios especializado en fauna. Con cautela ambos se acercaron un poco más al lince adulto. El animal gruñó, pero no atacó. Parecía demasiado exhausto para oponer una verdadera resistencia. Mateo y Daniel intercambiaron miradas de entendimiento. Quizás la mejor opción fuera llevarlos a un centro de rescate temporal, donde pudieran sanar las heridas, alimentarse y luego decidir si era viable liberarlos. Mientras la madre lamía de nuevo a su cachorro, el hombre sacó una jeringuilla de sedante suave, diseñado para minimizar el dolor y el estrés en estos felinos. Una vez aplicado, la lince se agitó, pero finalmente fue cediendo a la somnolencia. Mateo sintió un atisbo de culpa al verla perder conciencia, mas sabía que sin esa medida no podrían transportarla sin riesgo. En cuestión de minutos, la hembra estaba lo bastante relajada para ser cargada con seguridad hasta la camioneta. Con la tormenta rugiendo a su alrededor, Daniel y Mateo aseguraron a madre e hijo en una jaula más grande, cubierta por la manta gruesa. El cachorro, casi inerte de cansancio, respiraba con dificultad, pero parecía estable. El plan era conducir de inmediato al refugio de fauna más cercano, a unos 30 kilómetros. Allí, un equipo veterinario podría ofrecer la atención urgente que requerían ambos animales. El trayecto hasta el refugio transcurrió bajo un aguacero que dificultaba la visibilidad y ponía a prueba los nervios de Mateo y Daniel. Aunque la camioneta avanzaba con prudencia, cada curva representaba un riesgo de derrape. Aún así, ninguno de los dos aflojaba el paso. Sabían que un retraso de minutos podía costarle la vida a la madre lince o a su cría. El cachorro, en su jaula pequeña, se movía muy poco, emitiendo apenas un quejido suave. La madre, en cambio, todavía sedada pero no del todo inconsciente, abría los ojos de vez en cuando, con el pelaje empapado y una respiración cansina. El refugio no quedaba demasiado lejos, unos 30 kilómetros monte arriba, pero la ruta estrecha y resbaladiza amenazaba con prolongar el viaje más de lo deseado. Daniel, al volante, mantenía la vista fija en el camino, esforzándose por no perder tracción en el lodo. Mateo iba de copiloto, girándose cada pocos segundos para comprobar que los animales seguían estables. El golpeteo del agua sobre el techo metálico, combinado con los chirridos de las ramas contra la carrocería, componía una banda sonora que acentuaba la tensión. Durante un buen tramo, ninguno dijo palabra,
como si temieran que hablar pudiese romper el frágil equilibrio que mantenía a todos con vida. Tras media hora de marcha, las luces del refugio asomaron entre la cortina de agua. El lugar, administrado por un pequeño grupo de veterinarios y voluntarios, estaba equipado con salas de atención médica, corrales provisionales y áreas semicubiertas para alojar fauna silvestre en recuperación. Hasta hacía pocos años, ese refugio apenas era un cobertizo maltrecho con poca financiación. Sin embargo, la creciente concienciación ambiental de la región había facilitado donaciones y el apoyo de organizaciones conservacionistas. Mateo, que había colaborado varias veces en rescates previos, sabía que allí encontraría la ayuda necesaria. Aparcaron en la explanada de grava justo frente a la entrada principal. Una luz amarillenta se filtraba por las ventanas, dando cierta sensación de calidez en medio del diluvio. Entre charcos y fango, Mateo y Daniel bajaron con cuidado. Levantaron primero la jaula grande donde la madre lince yacía semiconsciente, susurrando palabras tranquilizadoras para evitar sobresaltarla. Luego recogieron la pequeña transportadora con el cachorro, que apenas se mantenía despierto. La puerta del refugio se abrió y apareció Alba, una veterinaria joven que llevaba el pelo recogido en un moño improvisado y vestía un mono verde oscuro cubierto de manchas. Al ver la escena, sus ojos se agrandaron. «¡Madre mía, un lince!», exclamó abriendo paso para que entraran. «¿Cómo lograron traerlo hasta aquí con esta tormenta?». Mateo se limitó a un gesto de cansancio, y Daniel explicó con brevedad que los habían encontrado atrapados en un pozo. Alba se ofreció a conducirlos rápidamente hasta la sala de evaluación. Allí, con la luz blanca de los fluorescentes, la imagen de los animales se hizo aún más evidente. El pelaje de la madre mostraba barro, sangre seca en la pata trasera y manchas oscuras alrededor de las costillas. En el cachorro, el temblor era incesante, indicativo de hipotermia. Sin perder un segundo, Alba llamó a 2 ayudantes para que prepararan mantas térmicas y suministros de emergencia. La sala, aunque modesta, disponía de camillas y mesas de acero inoxidable donde se colocaron a los 2 felinos. Mateo y Daniel observaban con el corazón apretado cómo Alba auscultaba a la madre. El sedante aún surtía efecto, pero la lince movía los ojos, asustada al verse rodeada de humanos. Aún así, su agotamiento superaba cualquier impulso agresivo. Alba calculó su peso y pulso, tomó la temperatura y evaluó la respiración. Todo indicaba un estado severo de desnutrición y deshidratación, agravado por la lesión de la pata. De inmediato conectó un gotero para administrarle fluidos y analgésicos. Mientras tanto, el cachorro recibía atenciones de uno de los ayudantes, un joven llamado Efraín. Con manos expertas, revisaba la pequeñísima boca, buscaba señales de infección y verificaba si los pulmones sonaban limpios. El veredicto inicial fue alarmante: probable neumonía incipiente, consecuencia de los días en el pozo bajo humedad extrema y condiciones insalubres. Efraín empezó a suministrarle oxígeno y a darle masajes suaves para estimular la circulación. Le colocó también una pequeña vía en la pata delantera para introducir electrolitos. Mateo, empapado y con la adrenalina aún bombeando, apenas podía contener la inquietud. Observaba cada movimiento de los veterinarios, sintiéndose responsable de la vida de esos animales. Daniel, por su parte, se acercó a su compañero y le dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste lo mejor que pudiste. Gracias a ti tienen una oportunidad. Ojalá sea suficiente», susurró Mateo cruzando los brazos. «Son criaturas fuertes, pero han pasado por un infierno». Alba se volvió hacia ellos con un semblante serio, sujetando un estetoscopio con la mano enguantada. «La madre responderá mejor con reposo, hidratación y comida balanceada. Su mayor problema ahora es la herida de la pata.
que podría infectarse. Aún así, es un riesgo manejable. Lo que más me preocupa es el cachorro. Su sistema inmunológico está en una situación crítica. Efraín asintió, confirmando con un gesto que la temperatura corporal de la cría era anormalmente baja. Necesitaremos vigilarlo de cerca. Podría requerir antibióticos fuertes y calor constante, quizá hasta incubadora. Si sobrevive las próximas 48 horas, las probabilidades mejoran. Las palabras dejaron a Mateo y Daniel con el ánimo contenido. Habían logrado rescatarlos del pozo, pero la batalla contra las secuelas apenas comenzaba. Fuera, la tormenta se intensificaba, golpeando el tejado con furia. Aún así, el interior del refugio brindaba un rayo de esperanza. Un par de voluntarios corrieron a buscar generadores de emergencia, temiendo un corte de luz. Otro se encargaba de secar el piso para evitar resbalones. El ambiente era una mezcla de urgencia y profesionalismo, una cadena de manos que se movía con sincronía para salvar vidas. Al ver que los veterinarios se ocupaban de los felinos, Daniel sugirió a Mateo quitarse la ropa empapada y tomar algo caliente. Pero él, tosudo, se negó a salir de la sala hasta cerciorarse de que no lo necesitaran para sostener al cachorro o ayudar a cambiar fluidos. Fue entonces cuando Alba, tras examinar el sedante administrado a la madre, les informó que en poco tiempo el efecto desaparecería. Cuando despierte, podría mostrarse muy agresiva. Está herida, asustada y alejada de su entorno. Prepararemos un pequeño cercado en la parte posterior de la clínica, un recinto de malla reforzada. Allí tendrá espacio para moverse sin lastimarse ni poner en riesgo al personal. Sugiero que el cachorro permanezca aquí en la zona de cuidados intensivos, al menos hasta estabilizarlo. Esa separación planteaba un dilema. ¿Podía la madre, de algún modo, aceptar esa distancia? ¿Sería contraproducente para el estado emocional de ambos? Sin embargo, mantenerlos juntos suponía un peligro para el personal y para la propia cría, que requería manipulación constante. Tras deliberar, acordaron que la separación sería temporal y que una vez el cachorro se fortaleciera, podrían reunirlos con las debidas precauciones. Alba tenía experiencia con felinos silvestres y sabía cuán delicado resultaba el equilibrio entre brindar cuidados y no estresar al animal. El montaje del recinto no llevó mucho tiempo. En una zona cubierta, pero con ventilación, armaron un espacio con suelo de paja y algunos troncos para que la lince pudiera guarecerse. Colocaron una pequeña cámara de monitoreo, linternas de emergencia y aseguraron las mallas con alambre grueso. Cuando la madre estuvo lo bastante estable como para ser trasladada, todavía semiatada con vendas que protegían su pata lesionada, la pusieron sobre una camilla con ruedas y la llevaron allí. El trueno que resonó en el exterior pareció sacudirla de su sopor, y por un instante sus garras se asomaron amenazantes entre las franjas de la manta. No obstante, su mirada transmitía más confusión que agresividad. Mientras tanto, el cachorro, arropado en la incubadora improvisada, recibía calor extra y medicación. Efraín le susurraba con voz baja, como si esas palabras suaves pudieran darle aliento para aferrarse a la vida. Alba observaba los signos vitales en la pantalla con el ceño fruncido. El pronóstico se inclinaba hacia lo crítico. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a rendirse. A lo largo de los años, ese refugio había sido testigo de recuperaciones increíbles. Una parte del equipo creía que, cuando los animales notaban el esfuerzo de quienes los cuidaban, respondían con una voluntad renovada por sobrevivir. Mateo, sin apartar la vista del pequeño lince, recordó cómo lo había sacado del pozo en medio del estruendo de la lluvia. En ese instante, había sentido que el animal apenas se sostenía entre la vida y la muerte. Ahora, bajo el calor de la incubadora,
El cachorro tenía un hálito de esperanza. Un cosquilleo de responsabilidad le recorrió el cuerpo y no pudo evitar preguntarse si, más allá de su deber de guardabosques, aquella cría dependía de su perseverancia personal. Cada decisión que tomara, cada minuto que dedicara a velarlo, formaba parte de un destino que todavía podía torcerse en cualquier dirección. Al sentir una mano en su hombro, se giró y encontró la mirada comprensiva de Daniel. «Has hecho lo correcto. Ahora hay que dejar a los expertos trabajar y confiar en la fuerza de estos linces». Mateo asintió, conmovido. Por un lado estaba extenuado, con el cuerpo entumecido y el corazón al límite. Por otro, presentía que esa noche sería crucial, que ni él, ni Alba, ni los voluntarios pegarían ojo. Un relámpago iluminó de nuevo la estancia, recordándole el peligro que había sorteado apenas unas horas antes. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, pero en ese recinto repleto de aullidos del viento y de los latidos frágiles de una cría, también se fraguaba una pequeña victoria. Madre e hijo respiraban, aunque al borde de sus fuerzas. El cielo seguía encapotado cuando cayó la noche por completo. Fuera del refugio, la tormenta no daba tregua, con vientos fuertes que hacían crujir las ramas de los árboles cercanos. En el interior, en la zona de cuidados intensivos, una lámpara tenue iluminaba la incubadora donde se hallaba el cachorro de lince. Alba y Efraín habían establecido turnos para vigilarlo sin descanso. Mateo permanecía al margen, atento a cada indicación, con la ropa todavía húmeda y un cansancio que se le reflejaba en el rostro. Aunque el animal respiraba con un poco más de regularidad gracias al oxígeno, se hallaba en una cuerda floja. Una infección respiratoria podía agravarse en cualquier momento. Mientras tanto, en el recinto contiguo, la madre lince descansaba con la pata trasera vendada. El sedante se había disipado, pero el estado de agotamiento general seguía atenazándola. Aún así, había dejado que los veterinarios le administraran analgésicos por vía intravenosa. El hambre y la sed se asomaban como urgencias inmediatas, aunque la cautela innata de un felino salvaje la mantenía recelosa de cualquier acercamiento humano. Apenas aceptó un poco de agua con suplementos, siempre vigilando cada movimiento que hacían a su alrededor. Daniel se paseaba por el pasillo principal con un termo de café bien caliente, del que ofrecía tazas a todo el personal. Sabía que la noche sería larga, y la atención requerida por la madre y la cría los mantendría en vilo. El refugio tenía pocos voluntarios disponibles, pues la mayoría se encontraba incomunicada por el temporal. Así, solo 3 personas, aparte de Mateo y Daniel, se encargaban de cubrir todas las necesidades. El ambiente se había vuelto una combinación de sigilo y expectación, con pasos apurados y susurros que quebraban el silencio. Alrededor de las 2 de la madrugada, los sensores de la incubadora marcaron un leve descenso en la temperatura corporal del cachorro. Alba, que estaba revisando unas fichas clínicas, corrió al aparato y confirmó que los niveles de oxígeno también habían caído ligeramente. El corazón de Mateo dio un vuelco al verla fruncir el ceño. El animal parecía hundirse otra vez en un sopor que se asemejaba al preludio de la inconsciencia. Efraín ajustó la concentración de oxígeno y añadió una dosis leve de antibióticos de amplio espectro. Cada gota que entraba por la vía se sentía como una pulsación de esperanza. Aún así, nadie se atrevía a lanzar un pronóstico alentador. Sabían que las próximas horas serían decisivas. En la otra sala, la madre lince se levantó con un gruñido. Había escuchado los pasos apresurados y, pese al cansancio, su instinto le advertía del peligro potencial para la cría. No veía a su cachorro, y eso la alteraba, llevándola a recorrer de un extremo a otro el recinto con la pata lastimada. Cada tanto olfateaba las esquinas,
quizá intentando reconocer el rastro dejado por el pequeño. Alba y Mateo se asomaron, evitando entrar, para no provocarle más angustia. Se percibía su frustración, ese anhelo de reunirse con el cachorro que, paradójicamente, necesitaba mantenerse aislado por su propia salud. Cerca de las 3 de la madrugada, la lluvia comenzó a amainar, pero el viento seguía rugiendo entre las copas de los árboles. Daniel, con expresión preocupada, revisó el sistema eléctrico de emergencia. El temor a un posible apagón persistía, y cualquier interrupción de energía pondría en riesgo la incubadora y otros equipos vitales. Afortunadamente, las baterías y el generador parecían funcionar bien. Mientras cruzaba el pasillo, se encontró con Mateo, quien se mantenía en un rincón, en silencio. Daniel le ofreció un poco de café, pero el guardabosques declinó, con la mirada fija en las luces parpadeantes de un monitor. «No logro quitarme de encima esta sensación», confesó Mateo al fin. «No sé si hice bien al separarlos. Tengo miedo de que el cachorro no lo supere y la madre se quede destrozada». Daniel respiró hondo y apoyó una mano en el hombro de su amigo. «Has hecho lo que debías. Si no los traías, probablemente ambos habrían muerto allá abajo. Y separar al cachorro es parte del protocolo veterinario. Nadie puede estar seguro de nada, pero tú les diste la única oportunidad real». Por un instante, el silencio se impuso. El eco de un trueno lejano reverberó en las paredes, anunciando que la tormenta seguía activa en la distancia. La atmósfera se sentía cargada, no solo de humedad, sino de la tensión de todos los que en esa noche interminable luchaban por la vida de 2 animales extraordinarios. El refugio entero parecía sostener la respiración a la espera de un giro positivo. A las 4 de la madrugada, un leve murmullo de alivio se propagó. La temperatura del cachorro se estabilizó y su frecuencia cardíaca mostró un ritmo más firme. Efraín, con los ojos rojos de cansancio, levantó la vista y ofreció una sonrisa tenue. Alba corroboró la información en el monitor y luego se permitió un suspiro. Todavía resultaba prematuro cantar victoria, pero ese cambio era un indicio alentador. Mateo, que llevaba horas en ascuas, sintió cómo la tensión le aflojaba un poco, aunque siguió atento a cualquier fluctuación. Aún así, la noche no dio respiro. Cada vez que el viento arreciaba, la madre lince se ponía en guardia, soltando pequeños bufidos. Su pata lastimada comenzaba a inflamarse, y Alba ordenó la aplicación de un antibiótico tópico, además de aumentar la analgesia. Para ello, un voluntario se adentró con cuidado en el recinto. La felina se echó hacia atrás, arqueando el lomo, pero no mostró la agresividad esperada. Era como si entendiera que, de resistirse, el dolor solo empeoraría. Aún así, cada acción requería un sigilo casi ritual para no desencadenar un ataque. Las horas pasaron con una lentitud cruel hasta que, finalmente, el cielo comenzó a clarear. Eran cerca de las 6 de la mañana cuando los primeros rastros de luz entraron por los ventanucos. La tormenta se había desplazado a otras zonas de la sierra, dejando un silencio casi abrumador tras su furia. Mateo salió un instante al exterior para despejar la mente y respiró el aire fresco, cargado del aroma de tierra mojada y hojas aplastadas. Vio que las ramas de los árboles se encontraban esparcidas por el suelo, evidencia del temporal. También descubrió un arco iris difuso en el horizonte, como un tímido presagio de calma. Al regresar encontró a Alba sentada frente a la incubadora, con la mano enguantada rozando suavemente la cabeza del cachorrito. Aunque mantener un contacto prolongado no era lo ideal en fauna silvestre, el momento parecía requerir ese sostén.
El animal respiraba con algo más de regularidad, abriendo los ojos entrecerrados de forma débil, sin emitir sonido alguno. A un costado, Efraín anotaba datos en una ficha. Temperatura normalizada en 36,9 de Grentas, frecuencia respiratoria moderada, leve mejoría general. «Vamos a darle unas horas más», murmuró Alba. «Luego veremos si puede dejar el oxígeno progresivamente. Pero la neumonía no está descartada. Habrá que seguir con antibióticos». Mateo asintió, fijando la vista en el diminuto cuerpo que, apenas un día atrás, yacía atrapado al fondo de un pozo sin esperanza. Le pareció un milagro que siguiera aferrado a la vida. Recordó la última mirada de la madre antes de que la sedaran. Esa mezcla de ira y súplica que reflejaba el pánico de perder a su cría. Necesitaba creer que el final de esta historia podría ser distinto, que tanto esfuerzo valdría la pena. Mientras tanto, en el recinto, la madre se había echado sobre un lecho de paja. Tenía la respiración más serena, aunque de vez en cuando se incorporaba y husmeaba el ambiente, como si oliera a su cachorro en la distancia. No probó el trozo de carne que le ofrecieron, tal vez por desconfianza, o porque el estrés le cerraba el apetito. Alba pensó en dejarle allí la comida para que la tomara cuando se sintiese a salvo. De ese modo, también podrían evaluar si su tracto digestivo estaba funcionando adecuadamente. El amanecer completó su transición. La luz del sol naciente comenzó a filtrar una calidez dorada por las rendijas. El personal del refugio se fue animando un poco, impulsado por la sensación de haber superado la prueba nocturna. Sin embargo, Alba recordó a todos que lo más difícil podía estar aún por venir. Los riesgos de infección y complicaciones persistían, más aún en un cachorro tan frágil. Solo el tiempo y los cuidados constantes determinarían si sobreviviría. Mateo, sintiéndose inútil ante las intervenciones médicas, se ofreció a traer algo de alimento para el equipo. Condujo la camioneta, ahora en medio de charcos y barro, hasta el pequeño restaurante del pueblo vecino, uno de los pocos lugares que servía desayunos tempraneros. Mientras esperaba su pedido de café y pan recién horneado, miró al exterior y recordó la mirada del lince adulto. Era un animal orgulloso, diseñado por la naturaleza para cazar y sobrevivir sin la ayuda humana. Y sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, había dependido de él y de los veterinarios. ¿Qué pasaría cuando se recuperara? ¿Sería posible devolverlo a su hábitat con la cría sin comprometer su adaptación salvaje? La gente en el local, al verlo con el uniforme de guardabosques y la cara demacrada, se acercó a preguntarle si estaba bien. Mateo respondió con monosílabos y una leve sonrisa. No quería entrar en detalles, pues todavía no conocía el desenlace. Regresó al refugio con la comida, en medio de un tráfico casi inexistente. El paisaje del amanecer le ofreció una visión de ramas caídas y hojas desperdigadas, fruto del temporal. Parecía un escenario de posguerra en el que, pese a todo, la vida seguía luchando. Cuando llegó, encontró a Daniel encendiendo un portátil para revisar informes meteorológicos. Efraín y Alba descansaban unos minutos en sillas improvisadas, mientras el cachorro continuaba estable, aunque silencioso. La madre lince había empezado a lamerse la pata vendada, quizá tratando de limpiar la sangre residual. Mateo repartió café y pan y luego se dispuso a esperar el siguiente parte médico. Sabía que aún quedaba un largo camino antes de cantar victoria, pero al menos por ese instante la esperanza se abría paso con la primera claridad del día. En las horas posteriores al amanecer, la actividad en el refugio se intensificó. Con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas aún manchadas de gotas, Alba revisó de nuevo el gotero y el monitor del cachorro de lince. El pequeño se mostraba un poco más reactivo. Movía las orejas cuando alguien se acercaba y estiraba mínimamente las patas antes de volver a acurrucarse.
Era un avance leve, pero suficiente para llenar de renovada determinación a los presentes. Efraín, sentado en un taburete junto a la incubadora, le hablaba en voz baja, manteniendo cierto contacto auditivo que, según creía, podía ayudar a la cría a sentirse acompañada. Aún así, nadie se hacía ilusiones precipitadas. La neumonía seguía latente y la necesidad de antibióticos era innegable. La madre lince, por su parte, había pasado la noche con el ánimo inquieto. Tras oler la zona y asegurarse de que no había amenazas inminentes, bebió un poco más de agua y comenzó a lamer tímidamente la carne cruda que le habían dejado. Para el equipo, ese era un indicio significativo. Si la hembra comía, habría más posibilidades de que recuperara energías y se estabilizara. Sin embargo, mantenía la pata trasera en alto, reacia a apoyarla por completo. Alba decidió, en consecuencia, trasladar a la felina a una mesa de revisión improvisada dentro del mismo recinto para desinfectar la herida con mayor precisión. El proceso fue delicado, requiriendo la ayuda de 2 voluntarios que sostuvieron la malla protectora. Con suaves movimientos y el uso de un antiséptico especial, limpiaron la zona dañada. La lince gruñó, pero no forcejeó como la noche anterior, lo que sugirió que reconocía el alivio que sentía cuando le manipulaban la pata con cuidado. Pasado el mediodía, el temporal había quedado atrás, dejando un cielo despejado y un aire tibio que, de vez en cuando, colaba destellos de sol en el interior del refugio. Mateo salió un momento para contemplar el entorno. Vio charcos relucientes sobre el terreno, ramas partidas en cada sendero y el olor húmedo de la tierra ascendiendo en oleadas. Respiró profundo, tratando de liberar la tensión acumulada. Sentía una mezcla de esperanza y responsabilidad. El destino de esos 2 linces seguía entrelazado a su acción de rescate. El guardabosques se obligó a sonreír un poco, recordando que, pese a todos los desafíos, ambos animales seguían con vida. A su regreso, observó a Efraín acercar una pequeña jeringa con alimento semilíquido para el cachorro. El veterinario había preparado un sustituto de leche enriquecido con vitaminas para intentar complementar la nutrición que el minúsculo cuerpo requería. Introducir esa mezcla implicaba un riesgo. Si la cría no la toleraba, podría atragantarse. Con sumo cuidado, Efraín administró la sustancia gota a gota, vigilando cada respiración del pequeño. Mateo sintió un nudo en la garganta al ver el estado del cachorrito, que a duras penas podía tragar. Sin embargo, después de unos instantes de incertidumbre, logró ingerir algo de la mezcla, marcando un paso más en esa lucha por aferrarse a la existencia. Para la madre, el día avanzó entre momentos de aparente calma y episodios de agitación. De vez en cuando, se incorporaba y examinaba la puerta del recinto, gruñendo al percibir la presencia humana cerca. Daniel y los voluntarios mantenían una distancia prudente, limitándose a reponer agua limpia y supervisar el vendaje. Al comprobar que no aparecían signos de infección grave, Alba se sintió un poco más confiada. Sin embargo, le preocupaba la situación emocional del felino, que no entendía por qué seguía sin ver a su cría. Como medida de alivio, decidió colocar la jaula del cachorro en un área contigua, separada por una reja doble, donde la madre pudiera oler y escuchar a su hijo sin ponerlo en peligro. Aunque el pequeño permanecía en la incubadora la mayor parte del tiempo, ocasionalmente lo trasladaban a esa jaula cerrada para que ambos se reconocieran. El reencuentro momentáneo, a través de los barrotes, resultó conmovedor. La hembra se acercó para olisquear al cachorro que, aún con las energías mermadas, emitió un suave quejido. Luego, la madre se retiró un par de pasos y se echó con lentitud, como si necesitara digerir la escena. Pasaron algunas horas con esa rutina.
Alba, Daniel y los demás intentaban equilibrar los cuidados médicos con la necesidad de no estresar a la madre. El cachorro, por su parte, mostró señales de aceptar la fórmula nutritiva, lo que abrió una pequeña ventana a la recuperación. Mateo se unió a los voluntarios para limpiar escombros, organizar el área de cuarentena y revisar suministros. No quería quedarse de brazos cruzados y, además, necesitaba distraer la mente de la incertidumbre. Cada vez que pasaba cerca de la incubadora, lanzaba una ojeada rápida para confirmar que el pequeño seguía respirando. Ya entrada la tarde, llegaron 2 especialistas en fauna silvestre desde la capital regional. Ambos habían colaborado antes con el refugio y ahora traían un nuevo lote de medicamentos y equipos de diagnóstico, incluyendo un ecógrafo portátil que permitiría revisar con mayor precisión el estado interno de los linces. Sin perder tiempo, uno de ellos, la doctora Rocío Ferrer, se puso al tanto de la historia clínica de la madre y del cachorro, preguntando detalles sobre la caída al pozo, las horas de encierro, los síntomas y el tipo de vendajes. Alba le explicó todo con minucia, describiendo la dificultad de inmovilizar a un lince adulto en condiciones de estrés extremo. La primera revisión con el ecógrafo se enfocó en la zona del tórax del cachorro, buscando rastros de líquido en los pulmones o cualquier alteración cardíaca. Rocío examinó la pantalla con suma atención, mientras Efraín sostenía con cuidado al pequeño. Mateo, de pie en la puerta, rezaba en silencio para no llevarse malas noticias. Tras varios minutos, la veterinaria respiró hondo y ofreció un diagnóstico moderadamente positivo. La neumonía parecía incipiente, pero no mostraba signos tan severos como temía. Además, no se apreciaban fracturas costales ni irregularidades mayores. El alivio invadió la sala, aunque todos sabían que aún quedaba mucho camino por recorrer. Luego, Rocío pasó a examinar a la madre, con la ayuda de Alba y un voluntario que sostenía una barrera por si el felino se inquietaba. El aparato de ultrasonidos confirmó que los órganos internos no presentaban lesiones graves, si bien había un ligero desgaste y signos de anemia, previsibles tras el periodo sin comer ni beber adecuadamente. La pata herida requería nuevos cuidados, pero no parecía haber fractura ósea. Rocío recomendó un cambio de antibiótico más potente para evitar complicaciones. La noche se acercó de nuevo y el refugio se llenó del ajetreo vespertino típico. Había que dar alimentos, verificar fluidos, revisar vendas y limpiar espacios. Un aire de cauto optimismo flotaba en el ambiente. El cachorro, aunque débil, ya había pasado más de 24 horas fuera del pozo. La madre mostraba algunos destellos de colaboración involuntaria, permitiendo que la examinaran sin desatar un ataque. Mateo sentía un cosquilleo de esperanza, pero su instinto le recordaba que la naturaleza podía ser implacable si algo salía mal. Daniel encendió las luces exteriores y la silueta de los árboles se recortó contra un cielo que por fin se veía más claro. La tormenta era cosa del pasado, pero el impacto que había dejado en el terreno y en los ánimos seguía presente. Mientras Alba y Rocío se reunían para discutir el plan de cuidados nocturnos, Mateo se dirigió al compartimento donde permanecía la madre lince. Se quedó a cierta distancia, contemplándola a través de la malla. Ella alzó la cabeza, con las orejas erguidas, y lo observó fijamente. Él pensó en acercarse y pronunciar alguna palabra de ánimo, aunque supiera que el felino no entendería su idioma. Tal vez, en el fondo, la energía de un gesto amable podría traspasar la barrera de especies. Tras unos segundos de mutua contemplación, la hembra se dio la vuelta y se acurrucó en la paja, dejando que la penumbra la envolviera. Mateo interpretó aquel gesto como un paso hacia la calma. Quizás, pensó, por primera vez en días, el animal comprendía que estaba a salvo.
al menos por el momento. Sin soltar la atención por completo, el guardabosques regresó con los demás, listo para otra vigilia. Quedaba un nuevo ciclo de noche por delante, una prueba más para ver si los antibióticos y la dedicación humana lograban mantener con vida a dos criaturas que, en su entorno natural, habrían tenido escasas posibilidades tras aquella caída fatídica. La segunda noche en el refugio llegó con un aire menos cargado, pero el ambiente seguía impregnado de tensión y esperanza. Alba y Rocío habían trazado un nuevo protocolo de observación para la madre lince, pues temían que el animal desarrollara comportamientos agresivos al sentirse atrapado. Aún así, la felina parecía responder con menos hostilidad de la esperada, tal vez al percibir que, detrás de cada manipulación, existía un intento genuino por ayudarla a sanar. Entre vendajes, verificaciones de la herida y una dieta cuidadosa, la lince mostraba indicios de recuperación, aunque persistía su anhelo de reencontrarse con la cría, un lazo imposible de ignorar. La separación temporal, sin embargo, continuaba siendo vital para proteger al cachorro, que necesitaba cuidados intensivos y aislamiento para estabilizar su sistema respiratorio. El pequeño a ratos emitía breves sonidos, como reclamos de una presencia materna que no podía ver y que solamente percibía en la lejanía. Efraín mantenía un registro minucioso de cada signo vital, ajustando los niveles de oxígeno y los antibióticos. Esa noche, un ligero temblor recorrió el cuerpo diminuto del animal, un temblor que alarmó a todos, temiendo que pudiera derivar en una crisis. Sin embargo, la temperatura logró sostenerse en cifras aceptables, y el corazón resistió sin grandes sobresaltos. La resistencia natural del lince, unida al empeño de los veterinarios, parecía forjar una batalla silenciosa contra la fragilidad. Mientras tanto, Daniel y Mateo se turnaban para vigilar las áreas exteriores del refugio y prestar ayuda en lo que fuera necesario. Tras la tormenta, aún quedaban cercas rotas que reparar y árboles caídos que dificultaban el acceso. Los voluntarios preparaban panales de paja y mantas adicionales, por si un nuevo frente frío arreciaba. En ese ir y venir de herramientas y conversaciones en voz baja, reinaba un sentimiento compartido, la voluntad de salvaguardar la vida de aquellos dos linces, convertidos en símbolo de la resistencia de la naturaleza. A cada paso, la tensión parecía menguar, reemplazada por una complicidad entre humanos que se sabían ante un reto extraordinario. Hacia la medianoche, la madre lince inició un ritual que sorprendió a todos. Se incorporó lentamente sobre sus 4 patas, aunque con visible dolor en la pata trasera, y caminó en círculos por el recinto. Se detuvo frente a la reja que daba al espacio contiguo donde, en algunos instantes controlados, colocaban al cachorro para fomentar el vínculo. Gruñó con suavidad, un sonido grave, y luego se echó, apoyando la cabeza contra la malla. En ese preciso momento, Alba y Rocío decidieron hacer una prueba, trasladar al cachorro, protegido en una pequeña camilla, para que la madre pudiera verlo a través del enrejado. Con cautela, y listos para retirarlo al primer signo de agresividad, situaron al diminuto felino a una distancia prudente. La reacción fue sobrecogedora. La madre emitió un ronroneo grave, casi felino, y el cachorro, pese a su debilidad, abrió los ojos y profirió un quejido leve. Durante unos instantes eternos ambos se observaron, separados por unos cuantos barrotes, pero unidos por ese lazo inquebrantable. El éxito de ese reencuentro parcial animó a los veterinarios a repetir la experiencia en la siguiente ronda de alimentación. Sin embargo, mantener al cachorro fuera de la incubadora por más de unos minutos aún resultaba riesgoso. Cada sesión debía planificarse con sumo cuidado, controlar la temperatura, evitar la sobreexposición al aire y sobre todo impedir que la madre, en un arrebato,
intentara forzar la reja. Pese a esas limitaciones, aquel contacto parecía surtir un efecto terapéutico en ambos. La hembra se calmaba y dejaba que le cambiaran el vendaje sin tanta resistencia, mientras el cachorro, tras cada encuentro, mostraba una respiración menos errática. Alba y Rocío, habituadas a casos difíciles, reconocían lo esencial que podía ser ese estímulo emocional para la recuperación. Con la noche avanzando, el refugio se sumió en un silencio expectante, roto apenas por los pasos de los vigilantes y el murmullo de las máquinas de soporte vital. Mateo, que esa tarde había reparado el acceso principal, se acercó a la zona de descanso donde Daniel revisaba papeles. Necesitaba compartir una reflexión que lo carcomía por dentro. ¿Qué sucedería cuando la madre y la cría se fortalecieran lo suficiente para regresar a la naturaleza? Tenían ante sí a un lince adulto que, por instinto, debía vivir en libertad, cazando y desplazándose por un territorio amplio. Pero ahora conocía la proximidad humana, asociada quizá a la ayuda y la subsistencia. ¿Afectaría a eso su comportamiento futuro? Daniel escuchó con seriedad, admitiendo que esa incógnita también le preocupaba. Devolverlos al monte implicaba hallar un lugar seguro, alejado de trampas furtivas o amenazas de cazadores ilegales. Además, la cría necesitaría aprender las habilidades fundamentales para sobrevivir, algo que en condiciones normales habría adquirido al lado de su madre, en plena libertad. Mientras ambos hombres intentaban responder preguntas imposibles, Alba se acercó con paso firme. Les informó que, a juicio del equipo, la evolución era positiva y ya se consideraba la posibilidad de reducir levemente el uso de antibióticos en la madre, siempre y cuando no se detectaran signos de infección. Para el cachorro se mantendría el régimen intensivo por un par de días más. Alba hablaba con cierto entusiasmo, y tanto Daniel como Mateo sintieron que la atmósfera se iluminaba un poco más. Aún así, la veterinaria recalcó que no debían bajar la guardia. Los linces eran animales delicados, y cualquier recaída podía ser fatal. La madrugada transcurrió sin incidentes mayores. A eso de las 4, la madre lince se acomodó en la zona de paja, durmiendo con la cabeza apoyada en el costado herido, pero sin mostrar signos de dolor excesivo. El cachorro, por su parte, logró alimentarse con una mezcla de leche especial y caldo de pollo, suministrado mediante jeringuilla por Efraín. Esa escena, tierna y llena de cautela, resonó en los presentes como una evidencia más de que la vida seguía abriéndose paso. Con el primer rayo de sol, Daniel anunció que iba a recorrer los alrededores del refugio para inspeccionar daños y verificar que los caminos estuvieran despejados, esperando que, tras la tormenta, el paisaje no ofreciera nuevos peligros. Al despuntar el alba, un haz de luz atravesó el cristal y se posó justo en la incubadora. Alba interpretó aquello como un símbolo de esperanza. Rocío, que revisaba registros, se detuvo un instante a contemplar la escena. Mateo, todavía abrumado por el cansancio, sintió un escalofrío de alivio al notar que, de momento, no parecía haber complicaciones inminentes. Fue entonces cuando la madre lince se irguió con gracilidad, ignorando parcialmente el dolor en la pata. Se acercó a la reja, olfateó el aire y dejó escapar un suspiro que pareció cargar de significado el lugar. El canto lejano de un ave rompió el silencio, como si la naturaleza celebrara la resistencia de aquellos seres que se negaban a ceder ante la adversidad. Aún quedaban pasos por dar, decisiones que tomar y tiempos que respetar. Sin embargo, el hilo de la esperanza seguía firme, y la determinación salvaje fluía en ella con la fuerza de quien sabe que su verdadero hogar está más allá de esas paredes. Con el amanecer iluminando poco a poco las colinas, el refugio recobró su actividad diurna.
Alba hizo su primera inspección del día en la incubadora. El cachorro de lince se mantenía estable, con un ritmo respiratorio un tanto mejor que la noche anterior. Aunque aún necesitaba antibióticos y calor constante, los veterinarios empezaban a plantear la posibilidad de reducir brevemente el suministro de oxígeno para observar su respuesta. Cada detalle se anotaba con minuciosa precisión en una ficha que, a esas alturas, ocupaba varias páginas. Mientras tanto, Efraín preparaba la fórmula láctea enriquecida que había dado buenos resultados, decidido a repetir el protocolo de alimentación gota a gota. En la zona de la madre, la lince adulta conservaba la mirada altiva, pero ya no reaccionaba con bufidos o gruñidos cada vez que alguien pasaba cerca de su recinto. Parecía haber comprendido que el ir y venir de personas no implicaba una amenaza directa. Incluso se animó a devorar con más apetito la carne fresca que le habían dejado en un recipiente metálico. No obstante, todavía no quería apoyar con firmeza la pata trasera vendada, y las marcas de dolor se reflejaban en sus gestos. Rocío examinó de nuevo la herida y confirmó que evolucionaba bien, sin supuración ni signos claros de infección, lo que reforzaba la esperanza de que podría recuperarse por completo. Daniel volvió tras su recorrido matutino por los alrededores, trayendo noticias de caminos reabiertos y ramas retiradas. Era un día claro, sin nubes, casi un contraste irónico con la furia de la tormenta que tan solo 48 horas antes había puesto en jaque la vida de ambos linces. Mateo, ocupado en limpiar y reorganizar el almacén de suministros, salió a reunirse con él para escuchar las novedades. Lo inquietaba la posibilidad de que la reciente tempestad hubiera alterado a otros animales o generado daños que pusieran en riesgo el ecosistema local. Daniel, sin embargo, le aseguró que, aparte de los destrozos naturales, no había señales alarmantes. Un par de ciervos pastaba cerca, y todo sugería que el bosque comenzaba a retomar su dinámica habitual. Al promediar la mañana, Alba y Rocío tomaron la decisión de permitir un contacto más cercano entre madre y cría, siempre dentro de las estrictas normas de seguridad. El cachorro necesitaba el estímulo materno, y la madre a su vez parecía anhelar el olor y la presencia del pequeño. Tras discutirlo con Efraín, montaron una pequeña estructura de malla dentro del mismo recinto de la hembra, creando un corralillo protector. De esta forma, se podría colocar al cachorro en su interior, con acceso visual y olfativo, pero sin riesgo de un accidente si la madre, en un arranque, intentaba moverlo o lamerlo con demasiada fuerza. Era un equilibrio delicado. El contacto serviría para reforzar su lazo, pero la fragilidad de la cría exigía la máxima cautela. Cuando todo estuvo listo, trasladaron al pequeño, aún dentro de una caja con manta térmica, hasta esa estructura. La madre, al percibirlo, se aproximó al enrejado con las orejas erguidas y las pupilas muy abiertas. Lanzó un sonido suave, casi un maullido ronco, y el cachorro, pese a su debilidad, reaccionó con un gemido tenue. Mateo, observando desde un rincón, sintió un nudo en el pecho al ver cómo la cría alzaba la cabeza, intentando orientarse hacia su madre. Fue una escena breve, de escasos minutos, pues no querían exponerlo demasiado tiempo al aire libre. Aún así, aquel reencuentro bastó para que el cachorro abriera un poco más los ojos y estirara sus patitas delanteras, buscando tal vez un rastro de calor materno a través de las rejas. Tras esa interacción, la madre se calmó visiblemente, echándose cerca de la estructura, como si vigilara que su cría siguiera allí. Por primera vez desde su rescate, la lince pareció ajena a la presencia humana y más concentrada en recuperar su vínculo natural. Alba interpretó ese comportamiento como una señal positiva, un indicio de que, al superar la fase crítica, podrían ampliar el espacio
y permitir un reencuentro físico gradual, siempre y cuando el cachorro alcanzara la fortaleza necesaria para interactuar sin riesgos. Mientras tanto, en las oficinas del refugio, Daniel realizaba llamadas a especialistas de otros centros de conservación. El objetivo era recibir orientación y compartir la historia del rescate, buscando consejos sobre los siguientes pasos. Algunos colegas sugerían que, si la madre se rehabilitaba completamente, la liberación de ambos debería hacerse en una zona protegida de la sierra, donde los linces pudieran adaptarse sin las amenazas de cazadores ilegales o falta de presas. Otros planteaban la posibilidad de mantener a la cría un tiempo adicional en semicautiverio, para asegurar que desarrollara las destrezas de caza y la independencia necesarias. Nadie ofrecía una respuesta definitiva, y la decisión final recaería en el criterio conjunto del refugio y las autoridades ambientales. A media tarde, Rocío preparó una nueva ronda de análisis para la madre, tomando muestras de sangre con la ayuda de un sedante leve. El pinchazo provocó un gruñido y una sacudida, pero la hembra no se revolvió con tanta fiereza como la primera vez. Después de aquello, Rocío extrajo una pequeña cantidad de líquido que serviría para descartar complicaciones renales o hepáticas. El animal respiró con algo de nerviosismo, pero pronto se recostó de nuevo, con el vendaje en su pata ligeramente renovado y un gesto que revelaba agotamiento. Sin embargo, ya no era la mirada de una criatura al borde del colapso, sino la de un ser que recuperaba poco a poco sus fuerzas. El cachorro, por su parte, resistía con valentía. Aunque no mostraba el ímpetu de un ejemplar sano, lograba ingerir la fórmula con una frecuencia mayor que el día anterior. Efraín, paciente, documentaba cada mililitro consumido. De vez en cuando, el pequeño lanzaba un estornudo que ponía en guardia a los presentes, temerosos de complicaciones respiratorias. Aún así, las auscultaciones mostraban un murmullo pulmonar estable y su temperatura se mantenía en rangos aceptables. Alba comentó con un atisbo de sonrisa que si seguía así, tal vez podrían desconectar el oxígeno en un par de días para ver cómo respondía. Mateo escuchó aquello sintiendo un alivio palpable, recordando la angustia de la noche en que lo sacó del pozo, donde apenas respiraba. Casi al anochecer, Daniel y Mateo aprovecharon para hacer una pequeña ronda por el camino que conducía al viejo pozo. Querían cerciorarse de que el lugar estuviera acordonado, evitando que nadie más cayera allí, persona o animal. El trayecto les resultó extraño. El recuerdo de la tormenta, la tensión del rescate y la imagen de los linces atrapados seguían muy presentes, pero ahora el cielo lucía despejado y el paisaje sereno. Al llegar, instalaron una valla provisional y letreros de precaución, dejando constancia de que pronto vendría un equipo a sellar la boca del pozo de manera definitiva. Ambos hombres se detuvieron un momento para contemplar ese abismo oscuro. Sentían una mezcla de rabia por el abandono y, a la vez, gratitud por haber llegado a tiempo. De no ser por su intervención, aquella historia habría tenido un desenlace trágico. Volvieron al refugio con la última luz del día, encontrando a Alba y Rocío organizando un plan de alimentación nocturno. El cachorro, además de la fórmula, podría empezar a probar pequeñas porciones de un caldo especial rico en proteínas. La madre lince seguiría recibiendo carne fresca y suplementos vitamínicos. Efraín se ofreció para hacer guardia hasta la medianoche, y Mateo, pese a su cansancio, optó por acompañarlo. Desde la jaula, la hembra oteó la llegada de los hombres, pero solo dio un par de pasos antes de volver a echarse en la paja. Parecía más interesada en el pequeño que dormía en su corralillo seguro. La noche cayó en un susurro, y en el cielo, las estrellas brillaron por primera vez desde la tormenta. Un aire cálido y sereno se instaló en el refugio,
un aliento de tregua que todos necesitaban. Incluso los otros animales que albergaban temporalmente, un par de aves con alas fracturadas y un zorro herido, parecían compartir la atmósfera tranquila. Mientras Efraín comprobaba el gotero del cachorro, Mateo pensó en la ironía de la naturaleza. A veces, en su crueldad, forjaba historias de valentía y ternura inesperada. Allí estaban, humanos y bestias, unidos por la voluntad de un rescate que trascendía el instinto de supervivencia. Cuando el reloj marcó casi las 10 de la noche, la madre lince se puso en pie con suavidad. Fue hasta la malla donde reposaba la cría y soltó una especie de ronroneo grave. El cachorro alzó la cabeza, contemplándola desde su espacio delimitado. Fue un instante casi sagrado, libre del temor y las barreras del lenguaje. Alba, mirando la escena a través de las cámaras de seguridad internas, sintió un escalofrío de admiración. Un vínculo antiguo, forjado por la evolución y la dependencia mutua, se manifestaba con toda su potencia. Aún con obstáculos de metal y cuidados humanos de por medio, madre e hijo compartían un mismo latido. Con la noche bien entrada y la brisa refrescando los pasillos del refugio, el aleteo de unas pocas aves nocturnas se percibía a través de las ventanas entreabiertas. En esa atmósfera de quietud, la madre lince mantenía la mirada fija en el pequeño recinto donde su cachorro descansaba en su improvisado corralillo. A veces, se levantaba con dificultad, avanzaba hasta la malla y emitía un breve gruñido casi melancólico. El cachorro, todavía convaleciente, respondía con un maullido suave que se perdía en el eco de las paredes. Alba y Rocío, desde la sala de control, observaban cada interacción con mezcla de emoción y prudencia. Temían una recaída, pero el vínculo entre ambos felinos ejercía un influjo positivo que estimulaba la mejoría de la cría. Cada vez que la madre se acercaba, el cachorro parecía ganar un ápice de energía. Eso reforzaba la convicción de que, en cuanto superaran las barreras médicas, el contacto directo sería fundamental para afianzar su recuperación. Con sumo cuidado, Efraín programó un nuevo intento de alimentación asistida. Aunque el pequeño ya había aceptado dosis mínimas de caldo proteico, era esencial verificar si su sistema digestivo continuaba tolerándolo sin complicaciones. Daniel, exhausto pero animado, ofreció apoyo logístico. Trajo guantes, jeringuillas limpias y un cuenco de metal con la mezcla tibia. El cachorro abrió sus ojos, aún vidriosos, al notar la cercanía de los humanos. Tragó un par de veces y, tras algunos titubeos, ingirió el líquido nutriente sin toser ni mostrar señales de asfixia. Fue un proceso lento, de varios minutos, en el que Efraín, paciente, introducía cada gota con suma delicadeza. Al concluir, el pequeño tembló levemente, pero sus constantes vitales se mantuvieron estables. Un leve murmullo de alivio recorrió la sala y Alba anotó el resultado en la ficha clínica. Alimentación parcial exitosa sin rechazo inmediato. Mientras tanto, Mateo se había alejado de la zona médica para inspeccionar el corral exterior y garantizar que todo siguiera en orden. El día anterior, había escuchado rumores de que un par de lobos merodeaba en la lejanía, atraídos quizá por los restos de animales que la tormenta pudo haber dejado. No deseaba sustos inesperados. Si la manada se acercaba demasiado, habría que reforzar la seguridad del refugio. Caminó por el perímetro iluminando con su linterna cada tramo de la cerca. El viento suave mecía los árboles y la temperatura descendía lo justo para recordar que las noches en la sierra podían ser traicioneras. Al no encontrar indicios de lobos o de otras amenazas, regresó al edificio principal, donde lo recibió Daniel con una sonrisa de cansancio. Compartieron un breve intercambio de palabras. Se alegraban de que al menos
esa noche transcurriera sin sobresaltos extremos. Al regresar al interior, Mateo notó que la madre lince se había tumbado en un rincón del recinto, con la pata lesionada apoyada en la paja. Rocío, aprovechando la calma, se acercó con una jeringuilla de analgésico suave. Sabía que el animal empezaría a sentir mayor dolor si no mantenían la dosis adecuada. La lince gruñó en señal de protesta, pero no opuso demasiada resistencia. Era evidente que ya asociaba ciertas manipulaciones con una disminución del malestar. Su respiración, aunque algo agitada, revelaba que poco a poco iba aceptando la rutina médica. Después de la inyección, la hembra dirigió la vista hacia el cachorro y lanzó un quejido bajo, como si recordara que aún estaba demasiado lejos. Rocío y Alba se miraron. La urgencia de reunirlos crecía a cada hora, pero sabían que forzar un contacto completo resultaría temerario, sobre todo con la cría tan frágil. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol pintaron de naranja las montañas, un murmullo de excitación recorrió el refugio. El pequeño lince había logrado pasar la noche sin episodios de tos ni fiebre. Es más, sus pulmones se oían ligeramente más limpios al auscultarlo. Alba, con el estetoscopio en la mano, intercambió una mirada de complicidad con Efraín. Aquello representaba una señal contundente de mejoría. La infección respiratoria no parecía avanzar y el tratamiento surtía efecto. Decidieron reducir en un 10% el oxígeno para comprobar si el animal podía sostener su respiración de forma más autónoma. El cachorro, al notarse menos cubierto por la mascarilla, parpadeó inquieto, pero no mostró signos de angustia severa. Un soplo de optimismo recorrió el ambiente. Con el ánimo en alza, Daniel preparó un desayuno ligero para todos. Colocó sobre una mesa improvisada café, tostadas y fruta fresca. Entre sorbos de café y charla a media voz, se armó un plan para los siguientes días. Rocío proponía un calendario escalonado en el que la madre y el cachorro fueran coincidiendo en periodos de tiempo cada vez más amplios, siempre con supervisión y barreras que evitaran lesiones involuntarias. El objetivo era que, cuando llegara el momento de su liberación, ambos tuvieran de nuevo la confianza y la coordinación que la vida salvaje exigiría. Eso implicaba mucho cuidado. Si el cachorro dependía demasiado de la alimentación humana, corría el riesgo de perder instinto cazador. Y si la madre, en su afán de protegerlo, mostraba reacciones agresivas, podrían surgir heridos. Todos coincidieron en que el equilibrio era la clave, y también sabían que no existía una fórmula perfecta. Al mediodía, Mateo se ofreció para trasladar al cachorro una vez más al corralillo dentro del recinto de la madre. Allí, con el sol entrando por un tragaluz, la hembra y el pequeño se verían en un entorno más natural, aunque limitado. Rocío dirigió la operación con mano firme. Antes de que el cachorro cruzara la puerta, verificó su temperatura y colocó un catéter subcutáneo por precaución. El pequeño respiraba con un ligero jadeo, pero no parecía alarmado. Cuando estuvo en el corralillo, emitió un gemido que la madre respondió con un ronroneo áspero. Se acercó despacio, observando el vallado que los separaba. Sus ojos felinos se posaron en la cría con una devoción que conmovió incluso a quienes estaban acostumbrados a lidiar con la dureza de la vida silvestre. El cachorro gateó un par de pasos, torpes pero decididos, y se echó en un rincón iluminado por el sol. De no mediar esa malla metálica, madre e hijo habrían compartido lametones y calor, pero por ahora debían conformarse con la proximidad visual y olfativa. Durante esos minutos de contacto, la madre se mostró especialmente serena. Apenas lanzó un par de gruñidos cuando Rocío y Alba se movieron alrededor para anotar datos, pero no hizo ademán de atacar la barrera. Una vez transcurrido el tiempo estipulado,
volvieron a llevar al cachorro a su incubadora. El animal se revolvió con un débil chillido, quizá protestando, mas todos sabían que un ambiente controlado seguía siendo vital para su recuperación. Sin embargo, esa breve interacción pareció inyectar vitalidad al pequeño, que de regreso en la sala de cuidados se mantuvo despierto por un rato, moviendo la cola y explorando con la mirada. Al caer la tarde, el refugio recibió la visita de un inspector de vida silvestre enviado por las autoridades regionales. El hombre recorrió las instalaciones, revisó la documentación sobre los linces y, tras una larga conversación con Alba y Rocío, dio un dictamen preliminar. Veía con buenos ojos la posibilidad de rehabilitar a ambos felinos para una futura liberación, siempre y cuando se cumplieran los protocolos adecuados. Esa confirmación oficial llenó de entusiasmo a todos. Aunque aún quedaban semanas o incluso meses de trabajo, al fin contaban con el respaldo necesario para llevar su plan hasta el final. El inspector, con voz mesurada, recomendó vigilar especialmente el comportamiento de la madre, pues un felino acostumbrado al contacto humano podía volverse impredecible en plena naturaleza. Aún así, concluyó que nada sustituye al hábitat real, y si pueden readaptarse, lo más natural es que regresen a él. Cuando la noche empezó a envolver de sombras los pasillos y los recintos, el ánimo colectivo era mucho más positivo que en jornadas anteriores. El cachorro, por fin, parecía estabilizado y la madre respondía mejor a los tratamientos. El refugio, que días atrás había sido escenario de desvelo y angustia, respiraba ahora una especie de ilusión contenida. Alba, exhausta, se permitió reír ante un chiste de Daniel sobre la tosudez de los linces. Rocío ofreció un té caliente a Mateo y él aceptó con gratitud, recordando las horas infernales que habían transcurrido desde aquel rescate en el pozo abandonado. ¿Cómo imaginar entonces que llegarían a este punto, tan cerca de lograr la recuperación de dos animales que a ojos del sentido común habrían estado condenados? Avanzada la noche, la madre lince se acurrucó en la paja, con la pata aún vendada pero notablemente menos inflamada. Su respiración era tranquila. El cachorro, ya en la incubadora, dormía tras su cuarta toma del día, sin exhibir fiebre ni temblores alarmantes. En la penumbra del refugio, el sonido suave del viento y el canto lejano de un grillo componían una melodía apacible. Quedaba camino por recorrer, pero, en ese instante, todos sintieron que la esperanza era más fuerte que nunca. Habían luchado con la tormenta, con la fragilidad de la vida silvestre y con sus propias dudas, y de momento, la balanza se inclinaba hacia la vida. Al transcurrir los días, el cachorro de lince fue mostrando avances cada vez más notables, mientras la madre recuperaba el brillo de su mirada. En el refugio, la rutina se volvió una coreografía de cuidados, mediciones y vigilias nocturnas. Efraín, Alba y Rocío implementaron un programa de sesiones graduales, en las que el pequeño y su progenitora, separados por mallas de seguridad, iban compartiendo más tiempo visual y olfativo. Ambos mostraban un cambio palpable. La hembra retomaba sus impulsos maternales con firmeza, y el cachorro respondía con una energía que contrastaba con la debilidad inicial. Cada uno de esos encuentros terminaba con maullidos suaves, casi un diálogo ancestral entre dos seres que jamás deberían haber sido apartados. Tras confirmar la total desaparición de la infección respiratoria, Alba adoptó la determinación de reducir la intervención humana al mínimo indispensable. Si pretendían liberar a los linces, debían propiciar un entorno lo más parecido posible a la vida salvaje. Eso significaba restringir el contacto directo e incentivar la interacción natural entre madre e hijo. Daniel y Mateo alistaron un espacio exterior más amplio, rodeado de vallas altas,
donde la vegetación y algunos roedores podrían servir como estímulo de caza. El plan era trasladar a los felinos allí en cuanto la pata de la madre se curara lo suficiente para que pudiera saltar y correr sin dolor. Este cambio de escenario representaba el siguiente paso crucial hacia su reintegración en la naturaleza. El día de la mudanza llegó con un cielo despejado y una brisa suave. La madre, examinada una última vez, mostraba un pelaje en mejores condiciones y una herida casi cerrada. El cachorro, firme sobre sus patas, se acercaba cauteloso a las paredes de la jaula, demostrando una curiosidad que hasta entonces había permanecido dormida. Bajo la supervisión de Rocío y Efraín, los dos linces fueron sedados con una dosis leve y trasladados al recinto exterior, donde se había recreado un pequeño fragmento de su hábitat original. El lugar contaba con arbustos, troncos huecos y escondites pensados para que pudieran ejercitar su instinto. Alba, observándolos a distancia, suspiró con alivio. La adaptación sería clave para su posterior liberación en plena sierra. Los primeros días en el nuevo recinto resultaron desconcertantes para los felinos. La madre olisqueaba la hierba y de vez en cuando alzaba la vista al cielo como si buscara una ruta de escape. El cachorro, aunque todavía algo frágil, exploraba con pasos temblorosos, siempre retornando al lado materno en busca de seguridad. Cada atardecer, Alba se acercaba con binoculares para evaluar la conducta de ambos. Si los veía correr, cazar insectos o afilar sus garras en la corteza de un tronco, se sentía más confiada. Aún así, mantenían como norma limitar la alimentación artificial, favoreciendo que la madre desarrollara de nuevo su habilidad predatoria. El cachorro, imitando a su progenitora, aprendía a acechar pequeños roedores. Ese proceso educativo, fundamental en la vida silvestre, había quedado interrumpido en el pozo abandonado. Con el paso de las semanas, el refugio se llenó de historias. Voluntarios y visitantes querían conocer a los dos linces, cuyo rescate se había convertido en leyenda local. Sin embargo, Alba y Rocío establecieron reglas estrictas para impedir que la excesiva presencia humana malograra el instinto salvaje de la madre y su cría. Solo un reducido grupo tenía acceso visual al recinto exterior, donde una cámara oculta registraba escenas que luego servían para analizar el progreso de los felinos. En esas grabaciones se apreciaba cómo el cachorro ya se atrevía a trepar pequeños troncos, bajo la atenta mirada de la hembra. También se captaban momentos en los que la madre se echaba al sol mientras el pequeño jugueteaba con su cola. El vínculo entre ellos lucía fuerte y natural, pese a la dura experiencia sufrida. Finalmente, el día soñado llegó. Tras un extenso periodo de rehabilitación y observación, las autoridades dieron el visto bueno para la liberación. Fue un amanecer radiante cuando todos se reunieron para preparar el traslado. Alba y Rocío, junto a un par de guardabosques, sedaron por última vez a los linces, revisaron sus constantes y los ubicaron en transportadoras. El lugar elegido para la suelta era una zona montañosa protegida, con abundante vegetación y escasa actividad humana. Era un valle amplio, lleno de madrigueras naturales, rocas y corrientes de agua limpia. Allí podrían cazar y moverse sin perturbaciones. Mateo sintió un nudo en la garganta al conducir la camioneta. Recordaba con nitidez el momento en que había sacado al cachorro del pozo, aferrado a un hilo de vida. Ahora lo veía, robusto y despierto, listo para regresar a su mundo. El trayecto duró más de 1 hora. Al llegar, todos descendieron con gesto solemne. Situaron las transportadoras sobre la hierba fresca y Alba verificó que las señales vitales fueran óptimas. El silencio reinante en el valle parecía rendirle homenaje a esa escena única.
Rocío abrió la primera compuerta, dejando que la madre se incorporara con lentitud. La lince salió, tanteando el terreno con las orejas alzadas y los ojos brillantes. Detrás de ella, en la segunda jaula, el cachorro emergió con un salto torpe. Al ver a su madre, corrió hacia su costado y se pegó a su lomo. La hembra lo recibió con un suave ronroneo. Por un instante, se quedaron inmóviles, como si examinaran el horizonte que les aguardaba. Poco a poco, la madre avanzó con su cría, internándose en la espesura. Alba y Rocío contuvieron la respiración, deseando que la naturaleza hiciera su parte y les brindara la libertad que tanto necesitaban. Daniel grabó la escena con discreción, mientras Mateo, conteniendo lágrimas inesperadas, se limitaba a observar. En cuestión de minutos, ambas figuras felinas desaparecieron tras unos matorrales, ni una mirada atrás. Era como si, finalmente, hubiesen recuperado su esencia salvaje, sin rencor ni dependencia de los humanos que las habían salvado. Un viento suave agitó las hojas, y el valle continuó silencioso, apenas interrumpido por el canto de un ave en la lejanía.